Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Billy Paul Martínez Vargas, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, realizando el reto que lleva por nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesor educativo es el profesor Sabino Lozano Ceja, mi matrícula es 200-199-69. La fecha de elaboración de este trabajo es el día 19 de octubre del año 2022. Les presentaré cada situación a resolver, así como la respuesta a cada uno de ellos. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre las citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por la cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. La pregunta es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Bueno, para este caso vemos claramente que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que podemos apreciar diversas violaciones en contra de Ana. Tenemos que la libertad religiosa está conectada a los derechos de libertad de pensamiento y libertad de conciencia. Ambos los podemos encontrar en el artículo 24 de la Constitución Política. Podemos apreciar que para la Constitución Política de México, tanto para la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como para el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, esos 3 antes mencionados prevén el derecho a la persona a adoptar cualquier creencia religiosa o abstenerse a hacerlo. También podemos apreciar que la difusión de los panfletos que hace Ana son de citas bíblicas. Esto de ninguna manera requiere un permiso por parte del Estado, ya que en su reglamento nunca menciona aquellos escritos de índole religioso. A su vez, vemos que la detención fue ilegal hacia la persona de Ana. La detención que hacen de ella al retener a 3 horas dentro de la patrulla sin dar aviso de ello. Después, llevarla directamente a Barandillas, donde recibe insultos por parte de los elementos de seguridad, violan sus derechos fundamentales a tener una primera llamada, a saber del porqué de su detención y no estar al frente de las autoridades competentes para saber los porqués de su detención. Se violan también lo que es la libertad de expresión, todo eso también lo podemos ver en los artículos 6 y 7 constitucionales, en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Muy bien. Tenemos lo que es el caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con los recursos para el pago de la multa, el decretó previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad. A las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior,
fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Nuevamente, nuestra pregunta nos dice: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Podemos apreciar nuevamente que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, de conformidad con el artículo 11 constitucional, que nos refiere lo siguiente: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Durante lo que fue la contingencia, apreciamos que por el COVID-19, las distintas autoridades, tanto estatales o municipales, por medio de decretos, limitaban la circulación de las personas, como es en el caso del gobernador de la entidad federativa antes mencionada en nuestro caso. Como vemos, Andrés está en una situación de calle, por ende no tiene vivienda, familia, se viola su libertad por 36 horas de arresto, mas sin embargo sabemos que las autoridades locales no están facultadas para suspender o restringir los derechos humanos. Esto basándonos en el artículo 29 constitucional, en que encontramos que solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuese obstáculo, para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá de hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona, como en el caso de Andrés. Apreciamos que se violan los derechos de Andrés al no salvaguardar sus derechos fundamentales, al ser una persona de calle, ya que vemos que en el artículo 1 de la Constitución lo siguiente: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. También tenemos que, de acuerdo al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encontramos que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. Lo anterior dicho, al ver que Andrés no tiene las facultades para llevarlo a cabo y tampoco se las ofreció la autoridad. Apreciamos también que se violenta a Andrés tras la exposición que le hacen hacia su persona en redes sociales, donde violan sus derechos humanos y pueden comprometer la intimidad y el honor de Andrés, donde, de acuerdo al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos que nadie debe de ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Bueno, para esto, como conclusión, puedo decir que en nuestro país, como sociedad y como estructura de gobierno, se vienen desarrollando medidas contra las violaciones de los derechos humanos y sistemas de privilegios que atentan contra la dignidad e igualdad de amplios sectores de la población. Como apreciamos, las violaciones a los derechos humanos las encontramos en nuestro andar, muchas veces muy marcadas tanto por autoridades o definitivamente por el desconocimiento por parte de ellas sobre los derechos humanos y cómo actuar en el ámbito profesional, como lo vemos en el caso de Ana y Andrés. Aún al día de hoy se requieren muchos más esfuerzos e iniciativas del Estado para depurar las fuerzas de seguridad. Siguen existiendo denuncias de violaciones a derechos humanos dentro de los límites jurídicos en cada caso del derecho internacional, local, nacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Bueno, agradezco su tiempo tomado para analizar mi trabajo. Reciban un cordial saludo. Hasta luego.